capítulo 8, y vamos a leer de los versos 1 al 18, si me sigue con su vista. Deuteronomio capítulo 8, de los versos 1 al 18. Amén. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 8, del 1 al 18. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, para andar en sus caminos y para temerle. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes pueden sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná de tus padres que no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Así dice la palabra del Señor. Buen Padre Celestial, gracias, mi Dios, por tu palabra, porque es fiel, poderosa, viva, eficaz, penetrante, Señor, y te pido que en esta mañana cumpla el propósito por el cual tú la envías. Que continúe, Señor, trabajando en la dureza de nuestro corazón a veces, pero también la paciencia que solamente tú puedes tener con tu pueblo. Te pido que podamos salir de este lugar edificados, fortalecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. En las últimas semanas estuvimos viendo lo que es el complejo del desierto. Cómo es de que el pueblo de Israel ya había sido liberado de la esclavitud de Egipto y media vez entraron al desierto. Todavía tenían esa mentalidad, todavía les hacía falta la confianza en el Señor. Y vemos aquí las palabras que Moisés le escribe al pueblo, diciéndole: el Señor ha cuidado de ustedes y los quiere llevar aún a una tierra prometida. Pero el problema eran las murmuraciones, las quejas y la falta de confianza y de obediencia del pueblo de Israel. Y cuando leemos el Antiguo Testamento es fácil ver y leer y decir por qué este pueblo era tan duro de corazón, por qué era tan incrédulo. Pero la realidad es de que nosotros también somos de esa manera. La humanidad no ha cambiado. Seguimos teniendo los mismos problemas. Y en esta mañana nos vamos a dar cuenta que el cristianismo en realidad no es complicado.
entendemos que hay un Dios y que nosotros somos pecadores y que este Dios envió a su Hijo unigénito para salvarnos del pecado, para darnos vida eterna. Esas cosas las entendemos aquí, pero hacerlo una realidad en nuestra vida, la realidad, la relación entre Dios y el hombre en los términos es lo que nos cuesta. Hacer eso una realidad en nuestras vidas. Las implicaciones espirituales de estas verdades que aún a los más sabios continúan maravillando o nos sentimos abrumados. ¿Cómo lo aplicamos eso a nuestra vida? Entonces, cuando Dios trata con el hombre, nos da una declaración que básicamente dice, si ustedes hacen esto, yo haré esto. Y si lo ignoran, si no lo hacen, estas van a ser las condiciones. Eso es lo que encontramos, ese es el mensaje de la Escritura, básicamente. Y entonces, en la teología, esto le llaman revelación proposicional. O sea que Dios hace una proposición, yo les propongo hacer esto por ustedes, si ustedes hacen esto, si ustedes obedecen o caminan de esta manera, y este va a ser el resultado. Hay un resultado que Él nos asegura. Pero si lo ignoramos, estas van a ser las consecuencias. Entonces, muchas veces cuando entramos en ese problema, el problema viene cuando entra esa tentación, cuando nos encontramos en ese desierto, cuando se nos atora la carreta, como decimos. Porque oramos, le pedimos a Dios algo que Él ha puesto en nuestro corazón y quiere dártelo, quiere conducirte a esa tierra prometida, pero tenlo por seguro que va a venir esa tentación. ¿Y cómo la enfrento? ¿Enfrento la situación con principios bíblicos, con lo que Dios me dice, o lo ignoro y lo hago a mi manera? Y dentro de un momento vamos a ver cómo es que funciona esto, ¿verdad? Si lo ignoramos o tomamos esa decisión, porque la tentación siempre nos va a forzar a tomar una decisión. Siempre nos va a forzar a tomar una decisión. Y la decisión que debemos de tomar es siempre, yo me voy a agarrar de las promesas de Dios. Yo me voy a agarrar de lo que la palabra de Dios dice. Mi mente y mis sentimientos me dicen, arréglalo tú. Llámale al compadre, pide ayuda, haz esto, haz lo otro. Pero la verdad es la palabra de Dios. Es de ahí donde yo tengo que estar agarrado. Pero cuando empieza a pasar el tiempo y no vemos que nada sucede, es donde entramos en temor, es donde entramos en dudas. Pero la realidad es de que existe un patrón absoluto, invariable, en la manera que Dios trabaja con nosotros. Y quiero que entendamos esto, que aprendamos esto, porque esto nos va a ayudar a crecer en nuestro caminar espiritual, en nuestra relación con el Señor. Existe un patrón absoluto, invariable, en la manera que Dios trabaja con el hombre, con nosotros. Ahora, Dios es soberano. Dios puede trabajar y hacer lo que a Él le plazca, ¿verdad? Lo vemos a lo largo de las Escrituras en el Nuevo Testamento. A uno lo sanaba instantáneamente, a otro formaba lodo y se lo echaba en los ojos. Él puede hacer lo que a Él le plazca. Él es soberano, es todopoderoso. Pero estamos hablando acerca de la manera que Él trabaja en nuestras vidas. Estamos hablando en el plan que Él tiene para su pueblo y para sus hijos individualmente. Entonces, si existe este patrón absoluto, invariable en la manera que Dios trabaja con nosotros, debe de estar de acuerdo con las Escrituras, debe de ser constante en las Escrituras. Tiene que ser algo que lo vemos constantemente en las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Y en mis notas, entre paréntesis, puse yo y también en nuestra experiencia personal. ¿Por qué lo puse en paréntesis? Porque les he dicho anteriormente que no podemos hacer una doctrina de una experiencia. Oh, no, a mí Dios me hizo. Sí, Él trabajó en tu vida de esa manera. Pero hay un patrón en las Escrituras que es en la manera que Dios funciona. Entonces, cuando algo sucede, yo tengo que filtrarlo a la luz de las Escrituras. ¿Es consistente este patrón absoluto, invariable, en la manera que Dios trabaja en nuestras vidas en las Escrituras? Y voy a tomar un tiempo de mostrarte algunos ejemplos en las Escrituras. Quizá comparta algunos 5 contigo. Pero si quieres 10, 15, 20, te traigo una lista. Te la entrego la próxima semana. Pero solo vamos a ver algunos por cuestión de tiempo. Algunos ejemplos bíblicos que esto es consistente en las Escrituras. Primero, debemos de recordar
la manera más simple de recordarlo es la ley de las 4 P's, la letra P, ¿ok? Promesa, principio, problema y provisión. Está la promesa de Dios y hay un principio, hay una condición que debemos de cumplir nosotros. Si haces esto, dice, aquí está la promesa, pero este es el principio, lo que quiero que aprendas, ya sea que quiero que crezcas, paciencia, quitarte el orgullo, pero hay un principio. Después viene un problema, van a salir situaciones, viene el desierto, ¿verdad? Del cual hemos estado hablando, y al cruzar eso viene la provisión. Pero nosotros nos quedamos atorados en el problema muchas veces. Entonces, manteniendo esas 4 P's en mente, primero tenemos a Adán y Eva. Adán y Eva se les prometió una comunión con Dios, una relación personal en el jardín del Edén. Todo esto es para ustedes, vamos a disfrutar libremente, van a multiplicarse los animales, todo aquel lugar tan hermoso, ¿verdad? Era la promesa, aquí vamos a vivir. Después, el principio era, lo único que tienen que hacer es obedecer. De todo pueden comer, menos de este árbol. Había un principio ahí que tenían que obedecerle a Dios. Y esto es algo que lo vas a ver constantemente, la obediencia a Dios, la obediencia a Dios, la obediencia a Dios. Siempre lo vamos a ver como un patrón en las Escrituras. El problema, la tentación de Satanás. Lo que Dios dice no vale, ustedes hagan lo que ustedes quieren. ¿Qué sucedió entonces? La provisión falló. No se quedaron a vivir para siempre en el jardín del Edén, tuvieron que salir, y el problema que ahora seguimos pagando las consecuencias del pecado que entró, ¿verdad? Pero siempre vamos a ver este patrón, la promesa, el principio, el problema que resulta, y si ellos hubieran decidido, no, Dios dijo esto y ahí nos vamos a parar, el resultado hubiera sido diferente. Tenemos a Abraham. Le dice, sal afuera, ¿verdad? Y mira las estrellas. Si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Vas a ser padre de naciones. Y el hombre se rasca la cabeza y dice, ¿cómo? Si yo ya estoy viejo, mi esposa está vieja, nunca hemos tenido hijo, ¿cómo va a suceder esto? Pero era la promesa de Dios. El principio era, tienes que tener fe y obediencia a lo que yo te mando. Una vez más vemos fe y obediencia, fe y obediencia. El problema, años y años de espera que los llevó a tomar una decisión errónea. Mira, Dios no nos ha cumplido, ahí está mi sierva, llégate a ella, tal vez así le vamos a echar la manita a Dios. Y cuando viene el problema es que nosotros queremos echarle una manita a Dios, como que si Él necesitara de nuestra ayuda. ¿Cuál fue el resultado? Aún de eso, Él llegó a ser el padre de la fe, ¿verdad? Porque después con el hijo que Dios sí le dio a Isaac, entonces fue probado una vez más y él dijo, voy a obedecerle a Dios. Después viene Isaac. La promesa también, vas a tener un hijo. Tú vas a cumplir la promesa que le hice a tu padre. El principio, él tenía que desear servirle a Dios y obediencia. Una vez más vemos la obediencia. El problema, pasaron 20 años sin hijos, una vez más empezaron a desesperarse. Y el Señor les cumple, no solamente le da un hijo, sino le da 2, les da gemelos, a Jacob y a Esaú, ¿verdad? Pero ahí siguen los problemas. Nace Jacob, la promesa de que vas a ir allá con tus familiares, su mamá lo manda, ¿verdad? Y te vas a casar con Raquel, con una de ahí de nuestra misma familia. El principio, obediencia no solamente a Dios, sino tenía que someterse a su suegro, su tío suegro, ¿verdad? A Labán. Y el nombre Jacob, no sé si tú sabes, pero significa engañador, tracalero, ¿verdad? En otro lenguaje, ¿verdad? Tramposo. Pero ahí las pagó Jacob. Ahí tenía que aprender, bajo esa obediencia, el Señor estaba tratando con él. Entonces el principio siempre es para que el Señor trate en una área en nuestras vidas. ¿Cuál era el problema? Decepción e injusticia. Vas a trabajar 7 años por la que estás enamorado, él se avienta los 7 años trabajando y lo engañan, ¿verdad? Ahora tienes que trabajar otros 7. Y después los animales, y se los cambiaba, y una y otra, hasta que aprendió su lección. ¿Cuál fue la provisión?
Raquel llegó a ser su esposa y la hermana y con las concubinas, y de ahí nacieron los que llegaron a ser las cabezas de las 12 tribus de Israel. José tenía grandes sueños. El Señor le daba esas promesas, ¿verdad? De que todos se van a inclinar hacia ti. Aún el sol y la luna y sus hermanos lo odiaban y le decían, ¿cómo? Hasta su papá, ¿cómo es que tu mamá y yo nos vamos a inclinar hacia ti? ¿Qué significa esto? Pero eran grandes sueños que José tenía. El principio, fe y obediencia, fe y obediencia. Él se mantuvo su fe y siempre obediente al Señor. Pero vino un problema. Él fue vendido, fue a parar a Egipto. Y si hablamos de problemas, lee la historia de José. Odiado por sus hermanos, lo echaron en un pozo, lo vendieron como esclavo. La mujer lo acusa injustamente. Termina en la cárcel casi 13, 14 años, una y otra y otra. Pero a lo largo de la historia, tú ves que dice, y el Señor estaba con José. Él mantuvo su fe y su obediencia. ¿Cuál fue el resultado? Rescató a la gente de una gran hambruna que hubo. No solamente a su gente, sino aún al pueblo de Egipto, ¿verdad? Porque la mano del Señor estaba con él. Sí. Y entonces vemos diferentes ejemplos. Aquellos que medio obedecieron a la palabra de Dios, aquellos que sí se mantuvieron en obediencia, y el resultado. ¿Cuál era el resultado constantemente? Podemos ver otros ejemplos. Moisés, ¿verdad? Podemos ver el pueblo de Israel. Aquí es una foto de donde se cree el valle donde Moisés llegó solamente a ver. Él ya no pudo entrar. Pero la promesa para Israel, como lo estamos viendo en estas semanas, era la tierra prometida. ¿Cuál era el principio? El deseo de ir a esta tierra prometida y obediencia. Tenían que obedecer. Lo acabamos de leer en Deuteronomio 8. Si obedecéis y guardáis los mandamientos que yo os estoy dando ahora, ese será el resultado. Pero hubo un problema. 40 años en el desierto. 40 años en el desierto, dando vueltas, porque no habían aprendido todavía. ¿Cuál fue el resultado? La primera generación no entró a la tierra prometida, excepto por Caleb y Josué, ¿verdad? Fueron los únicos de aquella primera generación. Todos los demás eran los que venían naciendo en el desierto. Entonces nos damos cuenta que aún con estos 5 o 4 ejemplos, el patrón es el mismo, es invariable, es absoluto en la manera que Dios trabaja con su gente. Y podemos tomar a Job, a David. Ponte a pensar todos nosotros cómo esto aplica a mi vida. Ponte a pensar en el Salmo 23. La mayoría de ustedes se lo saben de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay una promesa ahí que si Él es mi pastor, nada me va a faltar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ahí viene el problema, ¿verdad? Tú estarás conmigo. Entonces yo tengo que confiar que aun cuando estoy pasando por ese valle, el Señor va a estar conmigo. ¿Y cuál es el resultado? En la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces hay un patrón, hay algo que seguir siempre. Aún el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tenía un propósito que el Padre le había dado. Y fue llevado al desierto, también fue tentado. ¿Y cómo peleó esas tentaciones? Con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cuál fue el resultado? La salvación de todos aquellos que hemos creído. Entonces vemos que esto es constante. Y si tú gustas más ejemplos, te los puedo traer. Pero siempre vas a ver ese patrón, aún en el Nuevo Testamento, con Pablo, con Pedro, con Timoteo, con los demás apóstoles. Siempre vas a ver que consiste de eso: la promesa, el principio, ¿verdad? El problema o la tentación a decidir y la provisión. Pero eso depende de cómo nosotros respondamos. Entonces nos damos cuenta que la promesa está vinculada a un principio, a algo que yo tengo que obedecer. Porque es bonito hablar de las promesas de Dios, ¿verdad? Hay un canto por ahí que muy popular, Dios de pactos, ¿verdad? Que cumples tus promesas y todo eso. Pero la promesa viene vinculada con una condición, y esa condición es de que yo tengo que obedecer. Tengo que caminar en obediencia. Porque aún nosotros como padres terrenales
no recompensamos al hijo desobediente, sino recompensamos al obediente. Que somos terrenales, injustos, pecadores, cuánto no más nuestro Padre que es santo, ¿verdad? Nuestro Padre celestial, que es perfecto y que es justo. Entonces está la promesa vinculada a un principio, a la condición, seguido por un problema, la tentación en el desierto, y eso nos lleva a la provisión. ¿Okay? El problema entonces es ahí en el desierto. ¿Qué hacemos? Nos desesperamos. Y es ahí donde nosotros nos quedamos atorados, el pueblo de Israel, 40 años. Algunos de nosotros meses, semanas y quizás hasta años. Por la simple dureza de nuestro corazón de no querer someternos a la palabra de Dios. La realidad es de que las promesas no llenas o cuando no vemos la provisión no debería de ser la norma del cristiano. Quizás ustedes han conocido personas o quizás ustedes mismos lo han vivido, personas que dicen, yo probé eso del cristianismo por un tiempo y no me funcionó, no pasó, ¿verdad? Como que si fuera algún producto para el pelo o alguna crema, yo ya probé eso y no me funcionó. Como si fuera alguna dieta, yo ya probé eso y mira, ¿verdad? No se trata de eso, porque no se trata de probarlo, sino simplemente de obedecer. Y cuando obedecemos es que veremos los resultados. Entonces, pero esa no debería de ser la norma. Debemos de realizar que el problema es parte de la manera que Dios trabaja con nosotros y que no es en vez de. Eso es lo que tenemos que aprender. El problema, los obstáculos son parte del proceso y no en vez de para poder llegar a la provisión. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo puede entonces Dios usar un problema como parte de su plan para darnos la provisión? ¿Por qué no Dios llevó al pueblo de Israel directamente, ¿verdad? Vuelo directo, ¿verdad? Non-stop, desde Egipto hasta la tierra prometida. Aunque iban caminando 11 días les hubiera tomado. ¿Por qué incluir la experiencia del desierto? ¿Por qué meter esa parte ahí? Y le echamos la culpa al diablo por intervenir en el plan de Dios. Quizás el enemigo no quiere que Dios me bendiga de esta manera. Y no cabe duda que él muchas veces por ahí anda metido, por ahí anda rondando. Eso no lo dudamos, ¿verdad? Y si anda por ahí metido es porque Dios se lo ha permitido. Porque si nosotros creemos en lo que la palabra de Dios dice, que Él sabe hasta cuántos pelos tenemos en nuestra cabeza, y algunos de nosotros ya más fácil de contarlos, pero si la palabra de Dios dice que no cae ni una sola hoja sin que Dios lo permita, entonces lo que yo estoy pasando es porque Dios lo ha permitido. Y cuando yo llego a entender eso, se acorta el camino y aprendo la lección más rápido, porque llego a entender esto es parte de lo que Dios me está enseñando, para que yo esté listo para la provisión, para que yo esté listo para lo que Él quiere darme, a donde Él quiere llevarme. Necesitamos el problema para prepararnos para la provisión. Sin perder ahí Deuteronomio 8, vamos a Santiago 1:12. Santiago 1:12. Y Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Por qué? Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, Santiago comprendía que la prueba es parte del proceso para poder llegar a recibir la provisión. Y cuando entonces empezamos a entender esto, se nos facilita ese caminar. Podemos ir madurando. Podemos ver las cosas como una inconveniencia, ¿verdad? Cuando hay obstáculos, cuando suceden cosas en nuestra vida, bueno, el Señor sabe por qué lo permitió. Y Él está trabajando en esta situación. Y yo voy a confiar, Señor, por lo que veo en las Escrituras, que aún en medio de esto que yo no entiendo, aún en este valle, aún en este desierto, tú estás trabajando.
y te pido, Señor, que me cargues, que me tomes de la mano para poder llegar a la provisión, a donde tú me quieres llevar. Entender este patrón, entonces, que vemos en las Escrituras y aplicarlo a nuestra vida nos prepara para cuando venga el problema. La tentación a ignorar su palabra o a llenar la condición. ¿En qué área, Señor, quieres que obedezca? ¿En qué área quieres, Señor, que yo trabaje? Entonces, ¿por qué Dios provee la experiencia del desierto? ¿Por qué nos permite pasar por el desierto? Si dice que es un Dios amoroso, que es un Dios misericordioso, que quiere hacernos un bien. Aquí lo acabamos de leer en Deuteronomio. Por la misma razón que la experiencia de la tentación es necesaria para hoy en día. ¿Por qué era necesario que ellos cruzaran el desierto y estuvieran ahí tanto tiempo? Por la misma razón que la experiencia de la tentación, o sea, de tomar decisiones, o respondo bíblicamente o a mi manera, por la misma razón porque es necesaria para hoy en día. Porque necesitamos, hermanos, aprender quiénes somos nosotros y quién es Dios. Necesitamos aprenderlo de una manera que no se nos olvide nunca. Porque aquí dice, no vaya a ser que cuando ustedes ya estén disfrutando de las buenas casas, de la buena comida, ya cuando les vaya bien, se van a olvidar del Señor. Y hay experiencias en nuestra vida, ya sea que te sucedieron en tu niñez, en tu adolescencia, como adulto, que tú dices, esto nunca se me va a olvidar. Son experiencias que te impactan la vida, que nunca se te olvidan. Y entonces lo bueno que Dios ha sido con nosotros, y recuerda tú esos momentos cuando has estado en situaciones que tú dices, no sé cómo voy a salir de esta. Y el Señor trabaja en tu vida y pasa el tiempo y ves la provisión y tú ves hacia atrás y dices, nunca se me va a olvidar de dónde me sacó Dios. Y entonces otra cosa que yo veo a lo largo del Antiguo Testamento, que siempre que el Señor habla con el pueblo, le dice, acuérdate que yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Acuérdate que eras esclavo, acuérdate que estabas clamando y yo te quiero hacer un bien, pero es necesario para que no se te olvide. Acuérdate que yo te proveí alimento, acuérdate que saqué agua de una piedra, acuérdate de la protección que te he dado. Y tenemos que ser honestos en reconocer de que fácilmente se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, por esa razón es necesario para aprender quiénes somos. Somos pecadores, fácilmente nos llenamos de orgullo, fácilmente nos volvemos altaneros, fácilmente podemos llegar a decir, como dice aquí el pasaje, yo he construido todo esto. Fácilmente caemos en eso y es necesario que no se nos olvide. Entonces, de esta manera podemos entrar a la provisión sin orgullecernos, sin volvernos altaneros e incluso sin destruirnos. Hay cosas que el Señor dice, no, todavía no estás listos porque si te las da, te va a hacer un daño. Va a ser destructivo para nosotros. Volvemos a Deuteronomio 8 y solamente voy a leer algunos versículos, no todo lo que leímos anteriormente. Deuteronomio 8. Voy a leer el 2 y después voy a brincar al 12. Deuteronomio 8, verso 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. En otras palabras, ¿soy tu Dios solamente por lo que te doy? ¿O en verdad me amas? ¿En verdad soy tu Dios en todo momento? Y recuerdan que hace 2 semanas vimos cómo Pablo respondía. Dice, yo sé vivir cuando hay abundancia y sé vivir cuando he estado en escasez. Pero en todo momento la fortaleza viene de Cristo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando hay abundancia y cuando hay escasez. En todo momento Él es mi Dios. Lo mismo lo dice David en los Salmos. Y entonces dice, con ese propósito, para ver si guardabas o no mis mandamientos. Verso 12, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto
con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. El Señor está totalmente comprometido con nosotros, hermanos, a darnos, a ser generoso, a ser amoroso, a protegernos, a dar todo lo que Él quiere darnos y tener esa relación con nosotros. El problema es que somos tan fáciles y tenemos que reconocer que rápidamente nos podemos enorgullecer, ¿verdad? Rápidamente podemos cambiar. Podemos ver entonces un ejemplo que aplica a cada uno de nosotros, la salvación. Y la salvación, entonces, ya que es una promesa de vida eterna, tiene que estar sujeta a esta ley de las 4 P's, ¿verdad? La promesa es vida eterna. Y entonces Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí hay un principio, fe y obediencia. Tengo que creer yo que Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para yo poder obtener la provisión de vida eterna. Entonces, está la promesa, está la provisión, ¿verdad? Fe en Él. Y está la provisión de que sí, me va a dar la vida eterna. Pero ¿cuál es el problema? El problema es de que empezamos a cruzar por un desierto de dudas y en algún momento de nuestro caminar cristiano tú dices, bueno, ¿seré salvo en verdad o no? ¿O por qué me suceden todas estas cosas? ¿Seré hijo de Dios o no? ¿Será que Dios me escucha o no? Empiezan a venir todas estas dudas, ¿verdad? Y lo importante es familiarizarnos con las Escrituras, agarrarnos de las promesas de Dios, para de esta manera poder cruzar y recibir la provisión. Quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 5 y vamos a leer quizá los primeros versículos. Romanos 5. Y cuando vienen estas dudas a tu mente, porque he visto personas que en iglesias, si cada domingo hacen el llamado, ellos pasan cada domingo. Quizás necesito que me salve otra vez el Señor, quizás necesito, ¿verdad? Una persona recientemente me dijo, yo estoy pensando bautizarme otra vez, dice, ¿verdad? Entonces, porque no se agarran de la promesa de Dios. Salvo una vez, ya eres salvo por la eternidad. Es la promesa que Dios ha dado. Mira lo que dice Romanos 5, verso 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, no tambaleando, no dudosos, sino firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe, porque hemos depositado, cuando vino esa decisión a tomar, yo decidí, voy a confiar en Dios, que Él ya pagó por mis pecados. Y entonces viene la provisión. Van a venir dudas, van a venir diferentes situaciones, obstáculos, pero nuestros sentimientos, muchas veces he escuchado, si Dios lo dijo, así es, y tú créelo y ahí se acabó, ¿verdad? Y qué bonito eso. El problema es de que hoy domingo tú estás contento, aleluya, gloria a Dios, es el día más fácil de ser cristiano. Pero mañana lunes, cuando llegas y se oyen rumores de que van a descansar gente en la compañía y todo, empieza a venírsete el mundo encima. Pero entonces es el momento que tú dices, no, yo voy a agarrarme de lo que la palabra de Dios dice, que Él no me va a desamparar y que Él me va a proveer, y yo no sé qué va a pasar, pero tengo que confiar en ello. Y entonces vemos la provisión. A veces ni nada pasa, o el Señor te lleva a un mejor lugar, y tú dices, qué bueno que me sacaron de ahí, porque yo por mi cuenta nunca me hubiera ido, ¿verdad? Pero así trabaja el Señor. Y entonces van a venir las dudas, y cuando reconocemos, lo que estoy pasando ahorita es parte del proceso
de lo que Dios está haciendo en mi vida. Entonces los sentimientos es un mal indicador de lo que es verdad. Porque las emociones, porque un día me siento contento, gloria a Dios, el otro día me puedo sentir triste, un día voy a estar enfermo, un día voy a estar enojado, mis emociones, mis sentimientos cambian, pero la verdad de Dios nunca cambia, sus promesas nunca cambian. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Entonces, cuando yo reconozco quién soy, que a veces sí, que a veces no, pero el Señor sigue firme, Él sigue siendo fiel, creer en lo que dice. Entonces, lo importante es familiarizarnos con su palabra para que cuando viene ese momento, saber cómo responder. Vamos a cerrar con este pasaje, Juan 15, y vamos a leer de los versos 1 al 4. Juan 15. De los versos 1 al 4. Juan 15, versos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces la única manera es permanecer con Él. La única manera es depender de Él. Así como en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel necesitaba depender de Dios completamente y reconocer, estamos en un desierto, aquí no hay agua, no hay alimento, no hay nada, necesitamos depender de Dios. De igual manera nosotros necesitamos depender de Él. Necesitamos depender de Él. Es tan fácil para nosotros, humanamente, caer en ese momento donde decimos, mira lo que he logrado, mira lo que he hecho. Pero desde las fuerzas físicas, para abrir los ojos en la mañana, depende de Dios. El caminar al baño a bañarte, que te encienda el carro, el trabajo, cada detalle de tu vida depende de Dios. Y cuando nosotros reconocemos eso, nuestra mente, nuestro corazón empieza a cambiar porque vivimos una vida de gratitud hacia Él. Y cuando la gente te felicita, te dice algo, tú dices, no, gloria a Dios, es mi Señor el que me provee, es Dios el que me da las fuerzas. Y cuando estamos pasando por momentos difíciles, recuerda y di, yo no entiendo esto, Señor. Me siento incómodo, siento temor, no sé cómo voy a solucionar este problema financiero, legal, familiar, diferentes situaciones. Lo único que puedo hacer es agarrarme de tus promesas, de que tú estás trabajando en ello. No lo veo cómo, no sé cómo, pero eso es tu parte. Mi parte es simplemente confiar y obedecer y esperar en ti, Señor. Y yo sé que me vas a llevar a la provisión. Lo has experimentado, yo sé que lo has experimentado en tu vida cristiana, pero cuando viene otra vez el desierto, ¿verdad? Volvemos a caer en el mismo patrón. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Sí, de la misma manera que le hemos hecho las otras veces, esperar en el Señor y que Él trabaje en nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias mi Dios porque tú eres tan bueno para con nosotros. Gracias por la paciencia que nos tienes, tu grande amor, tu misericordia, tu fidelidad. Y Padre, en esta mañana sé que en los corazones y las mentes de mis hermanos hay situaciones, Señor, en las cuales no tenemos la respuesta. Pero podemos ver a lo largo de las Escrituras cómo tú te has manifestado, Señor, a lo largo de la historia. Y Padre, sabemos de que de alguna manera estás trabajando en nuestras vidas. Ayúdanos a depender de ti de una manera que nunca se nos olvide, Señor, que eres tú la fuente de todo lo que tenemos. Gracias por tu fidelidad para con nosotros, aún en nuestra infidelidad, aún cuando te fallamos, aún cuando caemos en la tentación de querer solucionar las cosas a nuestra manera, que reconozcamos que simplemente estamos retrasando, Señor, el resultado, la provisión que tú quieres traer a nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Y ahora te pido, Señor, que nos lleves con bien a casa, quizás algunos de mis hermanos al trabajo.
De cualquier manera, Señor, guárdanos, protégenos, que podamos ser luz en los círculos donde tú nos has puesto y así podamos ser testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por esta iglesia, por cada uno de mis hermanos, familias aquí representadas. Bendícelos, guárdalos. Hasta la próxima vez que podamos estar aquí reunidos como hijos tuyos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.